con la ponencia Modelos extendidos a partir del LAM como herramienta para el ordenamiento territorial. Moisés Poyatos es licenciado en Geografía por la Universidad de Valencia, máster internacional en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Girona, máster en Gestión y Evaluación de Calidad de Datos y especialista en Catastro Multipropósito por la Universidad de Yale. Alejandro Telles, ingeniero de sistemas y especialista en ingeniería de software de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene más de 8 años de experiencia en diseño, desarrollo e implementación de proyectos de innovación tecnológica aplicados a diferentes ámbitos de la información territorial. Actualmente vincula al proyecto Modernización de la Administración de Tierras en Colombia como parte del equipo técnico de la Agencia de Implementación BSF SwiftPhoto Insigne. Demos una calurosa bienvenida a Moisés Poyatos. Bueno, gracias, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la Universidad Distrital por el espacio y la oportunidad de presentar al proyecto de modernización de la Administración de Tierras cuáles han sido los avances o son los avances en diferentes procesos, diferentes temas que tienen que ver con la Administración de Tierras y con la modernización de la temática, ¿no? En el día de hoy, bueno, lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo a partir de la definición dentro de una política pública de la necesidad de considerar un estándar, como es en este caso ISO 19152 del año 2012, que nos propone un modelo de dominio único para la administración de tierras, vamos a ver cómo, en este caso, un proyecto de cooperación, que es un proyecto de una fuente de donación del gobierno suizo a través de la Secretaría Económica de Asuntos Económicos del gobierno de Suiza, aproximadamente 6,8 millones de dólares desde el año 2015 está en ejecución, y cómo tenemos un ejemplo de, a partir de ese proyecto, se está modernizando, se está apoyando a diferentes entidades que tienen que ver con la administración de tierras. Por tanto, el índice de la presentación, que tiene que ver mucho con los objetivos de la misma, puesto que vamos a ver cómo se enmarca, es decir, unos conceptos generales, unos conceptos principales que se convierten un poco en prerequisitos dentro de esa articulación en el fortalecimiento y en la modernización que desde el proyecto se realiza a las entidades vinculadas con la Administración de Tierras en Colombia, cómo a partir de esos conceptos un poco generales se traduce en la construcción de un modelo, a partir de ese dominio de modelo único, de un modelo específico para ordenamiento territorial. Yo escuchaba hoy en la primera ponencia el ponente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es un proceso muy común en las entidades, que a partir de información secundaria, a partir de información de restricciones o de afectaciones en el territorio, realizan análisis específicos dependiendo de la actividad misional de cada una de las entidades y en pos de definir cuáles son las afectaciones en el territorio. Y nos contaban que hay un proceso de depuración a partir de esas fuentes secundarias de información. Lo que vamos a ver hoy es justamente cómo debemos minimizar o cómo podemos minimizar ese coste o eliminar ese coste que en todas las entidades existe de cuando accedemos a fuentes de información secundaria. Muchas veces no las entendemos, no encontramos atributos que están de una manera inequívoca definidos, etc. Y eso es lo que apunta la ISO 19152, a proponernos un esquema conjunto de definición de temas que tienen que ver con la administración de tierras. En este caso, en la segunda parte vamos a ver el ejemplo de ordenamiento territorial, pero en el marco de la administración de tierras ya hay un avance en diferentes entidades en la construcción de esos modelos. Entonces, bueno, los objetivos de la presentación
son redundantes con el índice, es decir, lo que hacen es desarrollar lo que he explicado anteriormente. Lo que queremos ver es cómo, tenemos un marco de actuación que es 19.152, cómo en el ámbito de las entidades de la Administración de Tierras de Colombia se ha implementado ese estándar. Solo como introducción y como anexo a lo comentado anteriormente, el proyecto de modernización de la Administración de Tierras se compone de diferentes ejes o áreas temáticas. En este caso, en la presentación de hoy, las áreas vinculadas tienen que ver con la construcción, el apoyo en la construcción de una infraestructura de datos espaciales para la Administración de Tierras y el apoyo que se ha desarrollado desde el año 2015 en todos los documentos técnicos que tienen que ver, o lineamientos técnicos que tienen que ver con el catastro multipropósito. Entrando ya en el contenido de la presentación, como decía, no es el objetivo hacer una revisión del estado del arte en el tema de la Administración de Tierras, sino contextualizar el porqué, a partir de documentos de política pública, en su justificación, en sus referentes, se describe, y estos son frases literales, se describe la necesidad de, a partir de la identificación de la falta de estándares en los temas, aquí vemos el ejemplo de el COMPES de catastro multipropósito y el COMPES que tiene que ver con la formalización y actualización de planes de ordenamiento territorial, vemos cómo en sus justificaciones ambos presentan las inconsistencias derivadas de la falta de estándares y la necesidad, por tanto, de definir estándares para los temas que tienen que ver con ordenamiento territorial. De una forma directa, COMPES que tiene que ver con catastro multipropósito remarca la importancia de considerar ISO 19152 para describir los temas que tienen que ver con la Administración de Tierras. Aquí aparece un concepto fundamental descrito, aunque no de esa manera, no lo denomina IDE para la Administración de Tierras, pero sí lo describe, se describe como la necesidad de crear en un entorno de IDE, crear esos entornos de interoperabilidad entre datos y sistemas con el sistema de administración de tierras y los sistemas misionales que tienen que ver con la gestión del territorio, con la gestión de la administración y administración del territorio. Este concepto es el que se ha desarrollado en el marco de las referencias que posibilitan a partir de esos documentos de política pública y bajo siempre los lineamientos que establece la infraestructura colombiana de datos espaciales, que obviamente para este y para cualquier nodo temático o territorial que conforma o que es parte de la infraestructura colombiana de datos espaciales, pues provee los lineamientos estratégicos más generales que tienen que ver con la puesta en marcha de IDEs, de nodos dentro de esa infraestructura. Por lo tanto, se define esa IDE para administración de tierras de una manera muy similar a cómo se define en el documento COMPES, como una IDE temática que tiene que articular en todos los ciclos de vida de la información, pues los documentos, los procesos, etcétera, que van a posibilitar ese entorno de interoperabilidad en el marco de la IDE para administración de tierras. Así pues, se definen unos componentes que tienen que ver, pues los componentes típicos de una infraestructura de datos espaciales en función de datos e información, es decir, cómo las diferentes entidades van a interactuar con una infraestructura que debe articular los temas de la administración de tierras. Las estrategias o el sustento para el marco de actuación, el marco de sostenibilidad de esa propuesta de infraestructura, el marco tecnológico, que son las herramientas que nos van a ayudar a gestionar, a publicar, a descubrir
datos en el marco de la temática. Esta es la quinta presentación del proyecto de modernización de la Administración de Tierras en este congreso, y durante las anteriores ponencias ustedes han podido observar algunas de las herramientas que se enmarcan en esa IDE para la Administración de Tierras. La gestión de conocimiento, bueno, en el marco de algo transversal y lógico dentro de la implantación de la infraestructura de datos espaciales, y sobre todo, lo que vamos a ver hoy, es el componente de estándares. Es decir, la estandarización de información, que ya los documentos de política pública nos decían que era una de las barreras que dificultaban la interoperabilidad de los datos, el desarrollo de los temas de la Administración de Tierras en el marco del catastro multipropósito. Para eso se está desarrollando e implementando el concepto de modelos de calidad. Modelo de calidad, de una forma resumida, yo entiendo que ustedes no pueden leer la presentación, pero seguro que tienen acceso después a ella. Es una combinación lógica entre las necesidades que las diferentes entidades tienen en forma de datos geoespaciales, que se convierten en requisitos, se convierten en especificaciones técnicas de producto, y esas especificaciones de producto, siguiendo los preceptos de ISO 19157, lo que hacen es diferenciar, discriminar esos datos, esas especificaciones, ese diseño de producto en las diferentes dimensiones de la calidad. El día de hoy nosotros hablamos de un elemento dentro de esos elementos de calidad definidos en la norma, que es la consistencia lógica, la consistencia de los datos. Es decir, el modelo de dominio para la Administración de Tierras se orienta a el elemento dentro de un esquema más estratégico, como es la gestión de la calidad, pero se circunscribe a la consistencia de los datos. Entonces, a partir de esas especificaciones técnicas del producto, el EADM se convierte en un referente para establecer esas especificaciones técnicas de producto, y ya podemos implementar las fases del proceso definidas para la evaluación de la calidad de esos datos. Es decir, tenemos un modelo, un patrón de comparación con el cual podemos comparar datos. De forma muy rápida, estamos hablando de la norma internacional ISO 19152, entonces es obligatorio hablar de manera muy resumida de qué es ISO, la norma internacional ISO 19152 del año 2012, que, como decía anteriormente, es resaltada su importancia dentro del COMPES 3589, es decir, casi literalmente se dice que las entidades tienen que ver con temas de la Administración de Tierras deben considerar 19152 para su modelización. Entonces, lo que hace la norma en sus objetivos es, en ese modelo de dominio para la Administración de Tierras, nos propone una semántica, una ontología común para los modelos que tienen que responder a esas abstracciones de la realidad en el marco de la Administración de Tierras. La norma reconoce de igual manera que se puede se puede implementar para otros ámbitos que tienen que ver con la Administración de Tierras, no solo catastro y registro, y en ese proceso de definición del modelo basado en el EADM para el catastro multipropósito, se dispone o se ha articulado una implementación basada en un modelo núcleo, y a partir de ese modelo núcleo, que es la adopción de ISO 19152 a la realidad de Colombia, se dispone ese modelo que se extiende para los diferentes temas que tienen que ver con la temática. Ese concepto es el concepto de modularidad, que consiste en, como decía anteriormente, ese modelo núcleo que básicamente es 19152, con su traducción al castellano,
y con la incorporación de clases especializadas que se considera que van a ser comunes a todos los temas en el ámbito de la administración de tierras. Y a partir de ese modelo núcleo se extiende a los diferentes temas, y ese es el proceso que actualmente se está dando con algunas entidades, se extiende a esos temas clave en la administración de tierras. Al final, yo aquí puse la definición de catastro multipropósito, o no la definición, sino que más dentro de los objetivos de ese COMPES, lo que todos entendemos por ese catastro multipropósito, que tiene que superar unas aceptaciones parciales, que tienen que ver solo con la gestión fiscal, etcétera, y tiene que tener múltiples finalidades. Entonces, esas múltiples finalidades que están en la definición de cualquier concepto alrededor de catastro multipropósito o multifinalitario, no es posible su consecución si no se realiza bajo un esquema de articulación a partir de una semántica común. Entonces, al final, tenemos que entender que la consideración de 19.152 es un prerequisito fundamental para que exista catastro multipropósito, porque va a permitir una semántica común y va a permitir una interoperabilidad total entre los datos a partir de definiciones inequívocas de esos temas que tienen que ver con la administración de tierras. Entonces, para terminar esta primera parte de la presentación, solo, se pone como ejemplo que en realidad desarrolla esta parte más conceptual en un ejemplo concreto, cómo a partir del modelo núcleo se construyen modelos que conforman el módulo ambiental que actualmente se está trabajando con el Ministerio de Ambiente. Es decir, cada una de estas cajitas es un modelo de un tema que responde a los criterios de 19.152, es decir, establece la relación entre interesados con el territorio a partir de la definición de restricciones, responsabilidades y derechos. Entonces encontramos el ejemplo de ley segunda, parque nacional, etc. Y eso es actualmente lo que se está construyendo con el Ministerio de Ambiente, o lo que se está apoyando al Ministerio de Ambiente, igual que otras entidades de la temática, partiendo siempre del esfuerzo o del COMPES y la construcción del modelo para el catastro multipropósito. Entonces seguimos con la siguiente parte de la presentación, que es a cargo de Alejandro, también miembro del equipo del proyecto, donde vamos a ver el ejemplo del modelo para ordenamiento territorial. Buenos días. Ya, como explicó Moisés, la idea en general es estandarizar, pero estandarizar en términos como muy prácticos. La norma, el LAM, nos permite como definir ciertas abstracciones del territorio que comprenderían todo lo que tenga que ver con la administración de tierras. Entonces, eso se ha venido construyendo un modelo de catastro-registro, el catastro multipropósito, que más o menos creo que lo han conocido o lo pueden conocer fácilmente, pero aplicando ese mismo concepto se puede extrapolar a otras temáticas, como puede ser en el caso de ordenamiento territorial, parques, riesgos y demás. En este momento nosotros definimos, o nos hemos dado cuenta, que para construir un modelo hay 3 etapas básicas, como una etapa de preparación, una etapa de conceptualización y diseño y una etapa de implementación. La etapa de preparación básicamente es que todos hablemos el mismo idioma, que todos nos entendamos. Básicamente consiste en entender la norma, entender cuáles son los componentes del EADM, definir qué es lo que vamos a trabajar, o sea, si vamos a trabajar en un ambiente de parques naturales o ordenamiento territorial, cuál es el equipo de trabajo que se necesita, y hacer talleres y reuniones de trabajo para eso. Una vez se pasa esta parte, que de hecho es rápida porque la norma es muy fácil de comprender, pasamos a una etapa de conceptualización y diseño.
La etapa de conceptualización y diseño es como la parte más larga en la que tenemos que modelar la realidad particular. Si estamos hablando de ordenamiento territorial, entonces tenemos que llevar eso a un modelo. Y pues eso tienen que hacerlo los expertos en el tema. Entonces, por eso primero se hace una preparación y una vez que se tienen ya como los grupos de trabajo, utilizamos el lenguaje UML para poder hacer el modelamiento, y con las herramientas que ya existen para catastro multipropósito fácilmente lo llevamos a un modelo en Interlist para hacer intercambio de datos. Y una vez acabamos esa etapa ya podemos hacer uso de los datos, que es la etapa de implementación. El LADM define ciertos grupos o ciertas clases que deberían estar siempre dentro de un modelo. En este caso, no sé si han visto otros modelos de LADM, hay un color más. Nosotros siempre definimos el color amarillo, verde, gris, azul y rojo. El rojo normalmente es la parte de levantamiento, pero como en ordenamiento territorial no se va a hacer levantamiento porque viene de insumos de otras entidades o de otros levantamientos, no es necesario. Entonces definimos unidades espaciales, la parte o el paquete administrativo, la unidad básica administrativa, interesados y fuentes. ¿Qué es lo realmente importante acá? Definir cuál es la unidad básica administrativa. En el caso de catastro es muy fácil, nosotros hablamos de predios, pero cuando estamos hablando de ordenamiento territorial se complica un poco más, porque ya no, lo que estamos trabajando no son predios, sino se empezó trabajando como zonas, y haciendo como ciertos ejemplos con datos, trabajando con los datos, nos damos cuenta que no era muy bueno trabajarlo de esta manera, y nos dimos cuenta que hasta el momento, ese es un modelo de construcción, han salido 6 unidades básicas administrativas que al parecer cumplen mucho mejor con la realidad, como realmente se hace un modelo de ordenamiento territorial, un plan de ordenamiento territorial. Entonces ya aquí estamos hablando de tratamientos, usos, zonas de protección, zonas de producción. Ya estamos definiendo qué es lo que vamos a tratar en el territorio. Una vez que tenemos eso claro, podemos hablar también de unidades espaciales. Las unidades espaciales también están dentro del territorio, también podemos definirlas, pero en este caso específico no tienen una afectación directa. O sea, no hablamos de derechos, restricciones y responsabilidades, sino que podemos hacer básicamente hablar de restricciones, pero son como modelo de negocio. Dentro del paquete administrativo, como les decía, dentro de la norma se define derechos, restricciones y responsabilidades, que ya les mostraré cuáles han definido. El interesado, en catastro, cuando hablamos de catastro es muy fácil, pues porque es el que tiene algún derecho sobre el predio, el que tiene alguna restricción sobre el predio, y entonces puede ser el poseedor, puede ser el que tiene la tenencia, ese tipo de cosas. Cuando hablamos de planes de ordenamiento territorial, ya ahí nos cambia un poco el concepto, y hemos hablado del municipio, que es el interesado directo sobre el territorio, pues porque es quien da en realidad permisos para hacer cosas o el que tiene planificado el territorio. Y las fuentes, en este momento, planes de ordenamiento territorial, ya hablando como documento. Dentro de las particularidades del modelo de planes de ordenamiento territorial, esto es de lo que más tiempo ha tratado, es definir las tipologías. Como les decía, definimos varias unidades administrativas, entonces protección, producción, la infraestructura, pero definir qué tipos de infraestructura, qué tipo de producción puede haber, qué tipo de protección debe haber. No podemos ir a ver un documento específico que nos lo diga. Entonces ha sido trabajo en conjunto entre varias entidades. Ha estado la UPRA, ha estado DNP, ha estado el Ministerio de Ambiente, y en general ha sido un equipo de trabajo constante en el que se ha definido esto. De hecho es muy bueno porque se está trabajando en equipo entre las diferentes entidades, que es algo que se quería lograr hace mucho tiempo. También definimos como las unidades espaciales, hablando por ejemplo clasificación del suelo, y unos derechos, ya hay unos derechos específicos como, no sé, de edificar, hacer un aprovechamiento del suelo, ese tipo de cosas que ya son muy específicos del ordenamiento territorial. Y lo mismo, restricciones y responsabilidades que pueden haber dentro del territorio en un plan de ordenamiento. Aquí queremos mostrarles más o menos cómo DNP ha venido trabajando en un programa que se llama el programa de POTS modernos. En ese programa ellos definen una metodología que tiene una estructura específica para trabajar los planes de ordenamiento territorial,
porque cada municipio maneja el ordenamiento territorial como quiere, entonces no hay una estructura básica y ellos quisieron plantearla. Ellos hablan de un diagnóstico, como una síntesis de ese diagnóstico, una síntesis territorial y al final una formulación. El modelo que nosotros estamos ayudando a construir entra ahí dentro de la formulación como resultado. Una vez que ya se hizo todo el proceso, que es un proceso largo para hacer un plan de ordenamiento territorial, la formulación ya se hace con un modelo de una manera estándar y pues utilizando las mismas herramientas que se están utilizando para catastro multipropósito, que están dentro del marco de la IDAT, pues no hay que estar reinventando la rueda, sino que básicamente ya tenemos a nuestra disposición todas las herramientas que se han construido. Dentro de eso está un repositorio de modelos en el que una vez se construye el modelo, ya se sube a este repositorio y básicamente tanto las personas como los sistemas tendrían un repositorio oficial para ir a encontrar el modelo. No tengo que estar preguntando sobre las entidades, sino que claramente lo que está ahí es la realidad, la oficialidad. Un validador de datos que es exactamente el mismo que para catastro multipropósito, en el cual ya esos procesos manuales de validación pues no tienen que ser manuales, porque como decían en una presentación anterior, a veces pasa que algunos entregan en mayúsculas, en minúsculas, con un nombre, con otro nombre. De esta manera, como ya tenemos una semántica común y además estamos utilizando un lenguaje, los sistemas también se entienden, esta validación de datos se puede hacer de manera automática y de hecho pues funciona, que es lo que se está utilizando actualmente. Ya se pueden hacer consultas entre diferentes modelos, que ya ahora les explicaré mejor, lo mismo que reportes. Y hay algo muy importante, no sé si recuerdan que dentro del modelito había una parte gris, que es la parte de fuentes, que es los documentos, y los documentos hacen parte del modelo, entonces podemos visualizarlos porque están dentro de nuestros datos. Los modelos pueden interoperar, entonces por decirlo de alguna manera, puede ser el modelo de ordenamiento territorial y el de allá puede ser un modelo de parques naturales, un modelo ambiental, un modelo de catastro. Y cada uno describe una realidad particular. Entonces, allá si estamos hablando de catastro, está hablando de predios. Acá se está hablando de zonas, por ejemplo, de ordenamiento territorial. Nosotros podemos hacer consultas espaciales y sacar reportes a partir de esos modelos. ¿Qué tiene de novedoso? Porque esto se puede hacer de otras maneras. Lo que pasa es que si lo trabajamos así, ya tenemos una forma inequívoca, como decía Moisés, de entender esa realidad. Nosotros ya sabemos que siempre va a haber un derecho, que siempre vamos a estar hablando de unidades básicas administrativas, que siempre vamos a estar hablando de restricciones, y pues para las personas que hemos trabajado en sistemas, en crear sistemas de información, sabemos que esa conceptualización, querer entender lo que quiso decir alguien en particular es muy complicado. Es como por eso se reinventan tantos sistemas, por eso se están rehaciendo todo el tiempo. De esta manera, como ya hay un lenguaje común entre los sistemas, básicamente podemos hacer las consultas directas y esto es algo que ya funciona. De ahí se pueden sacar reportes, que de hecho ya en un momento les muestro. Este es un piloto de cómo funciona esta integración de datos. Entonces, acá podemos ver que esto es un levantamiento predial. Dentro del levantamiento predial, bueno, se pueden hacer búsquedas, es parte de lo que puede hacer un geoportal en general, pero hay algo muy importante y es la parte del terreno. Dentro del terreno, acá yo puedo hacer unas consultas y puedo tener ya información alfanumérica asociada a esa información espacial. Y dentro de eso, por ejemplo, acá podemos imprimir un reporte de restricciones y en ese reporte de restricciones, bueno, viene mi predio, pero también vienen otros datos que son muy importantes, como puede ser cruzarlo con el modelo de ordenamiento territorial. Yo ya sé en qué zona dentro del ordenamiento territorial está, si está dentro de un parque nacional natural, si está afectado por algún tipo de riesgo, como puede ser inundación. Y este tipo de consultas se pueden hacer porque todos los modelos hablan el mismo idioma, o sea, hablan en los mismos términos. Entonces eso nos permite hacer consultas, reportes y todo de manera automatizada. Igualmente, como les decía, las fuentes son algo muy importante para el modelo. Entonces allá podemos ver cómo en el caso de catastro
Cuando nosotros tenemos un predio podemos tener información asociada a ese predio. Si alguien tiene un derecho de dominio sobre un predio, ahí tiene que haber algo que lo certifique. ¿Y qué es ese algo? Una escritura. Entonces yo puedo tener la información de esa escritura directamente. En el caso de ordenamiento territorial, podría tener el plan de ordenamiento territorial ya como el documento, alguna norma, alguna resolución o ese tipo de cosas que ya son inherentes al ordenamiento territorial, pero que no tengo que ir a buscarlas en otro lado. Ya aquí los tengo directamente. Ya a manera de conclusiones, para terminar, nos damos cuenta que pues nosotros proponemos que la modularidad, esta modularidad de trabajar las cosas así, en forma de modelos, permite garantizar el principio de independencia legal. ¿De qué manera? Así cada institución se dedica a lo que sabe hacer, que no pasa precisamente lo que nos explicaban en la charla anterior, y es que si yo soy una empresa, no sé, soy Ecopetrol y estoy haciendo levantamiento predial, pues esa no debería ser a lo que yo me dedico. Entonces, manejar las cosas de esta manera nos permite que la experticia de cada entidad se dedique pues, a lo que sabe hacer. A partir de la política de tierras, la IDE para Administración de Tierras, que es la que nos provee estas herramientas, nos permite fortalecer la interoperabilidad entre los modelos, porque como les mostraba en el piloto del Geoportal, yo tengo una temática, tengo otra temática y ellas pueden hablarse porque están hablando en general de los mismos términos. Y además, bueno, hay algo que de la charla anterior ya les habrán explicado, y es que esto no solo es hablemos en un lenguaje común las personas, los sistemas pueden hablar en un lenguaje común, y eso incluye transferencia de datos. No es que unos usan un tipo de dato, otros usan otro tipo de dato, otros otro tipo de dato, y cuando se quieren comunicar al final no se pueden hablar. Esto también nos provee ese lenguaje común a nivel de sistemas. Algo también que nosotros decimos es que se debe potenciar la reutilización de herramientas utilizadas para catastro multipropósito. No hay necesidad de estar reinventando la rueda todo el tiempo, porque trabajar en términos de modelos nos permite utilizar las mismas herramientas, están diseñadas para eso, para entender los modelos independientemente de cuál se trate. Si estamos hablando de ordenamiento, la herramienta funciona igual que si estamos hablando para catastro, y funciona igual para riesgos o todos los modelos que se pueden llegar a construir. ¿Qué más? Se debe seguir mejorando la implementación de estándares. Esto es un proceso que es constante, no es como que en un momento se detuvo y a partir de ahora se hace así, sino que todo el tiempo está en constante mejora. Y la aplicación del modelo LAD-MCOL para POTS, para PO3, Planes de Ordenamiento Territorial, la idea es vincularlo dentro del programa de POTS modernos. Sería importante porque ellos ya definen una estructura, la idea es vincular ya ese resultado dentro de ese programa de POTS modernos para que ya ayude a todos los municipios en que hablemos los mismos términos, y eso nos permite como plantear como un primer ladrillo para empezar a construir. Algo muy importante que me gusta resaltar es que esto no es algo que sería muy bonito hacerlo a futuro, sino es algo que ya se puede hacer. Nosotros ya tenemos las herramientas, como les decía, ese validador automático ya existe, el geoportal que les mostraba ya existe, ya hace ese tipo de reportes, hay algunos otros. Esas herramientas que permiten llevar de un modelo conceptual a un modelo físico en base de datos ya existen. Entonces no hay que estar reinventando la rueda, y de hecho utilizar lo que ya se está proveyendo para el catastro multipropósito. Entonces estos son algunos de los enlaces de interés. Nosotros como proyecto, nosotros todo lo dejamos libre, todo lo trabajamos en software libre, porque la idea es que la información es para el país. Esto no es algo que nosotros nos vamos a quedar, entonces tanto la información como los desarrollos, todo es libre. Entonces en estos enlaces lo pueden encontrar mucha más información. El piloto del geoportal está allá, ide.prasmitierra.info, ahí pueden navegarlo. Los datos que hay son datos hipotéticos, entonces
no hay problema de que estén revisando, o sea, estén viendo información privada. Entonces, navéguenlo, revísenlo y pues nosotros en general dentro del proyecto estamos muy atentos siempre a cualquier tipo de sugerencia o en general somos muy receptivos para lo que venga. Muchísimas gracias. Hay una pregunta seleccionada por el panel para uno de los dos. ¿Cómo el catastro multipropósito puede ayudar a Colombia y Latinoamérica a combatir y legalizar la minería ilegal? Bueno, gracias por la pregunta. No sé si era para esta ponencia o las anteriores, tengo un poco de duda. Pero catastro multipropósito en sus preceptos, en su definición y circunscribiendo y retomando la presentación, donde al final el catastro multipropósito tiene que ver con, como decía antes, superar pues, enfoques partidarios o enfoques no que tienen una multifinalidad en el catastro, por ende en la administración de tierras. Y el EADM en el marco del catastro multipropósito lo que nos provee es una herramienta semántica, una herramienta conceptual para definir temas que van a posibilitar precisamente que existan diferentes temas sobre un marco de interoperabilidad. Al final, la minería ilegal es una cuestión también de la administración de tierras, me imagino muy vinculada con el ordenamiento territorial, y los argumentos entonces son los que hemos visto en la segunda parte de la presentación, es decir, donde a partir de la elaboración y la formulación de la prospectiva en el territorio a partir de un modelo único, no de N modelos por N entidades territoriales que desarrollan planes de ordenamiento territorial y que tienen como consecuencia que no son comparables entre ellos, tienen problemas de interoperabilidad cuando queremos cruzar, cuando queremos ver sus implicaciones dentro de catastro, por ejemplo, el ordenamiento territorial, pues creo que hacia ese punto es lo que nos ayuda y es donde es el potencial, donde se desarrolla el potencial de LADM o la norma internacional 19.152. Muchas gracias, ingenieros, por esos aportes que nos han brindado el día de hoy.